Queremos traer ayuda, esperamos que venga el Estado, que venga el Estado. Vine rodeado de toda gente que grita gente con Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Esa garra que no sabe dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine? A protestar. Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio. Queremos vivir con amor y en paz. Si yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo, con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. ¿A qué vinimos? Las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. ¿A qué vinimos? Hoy vinimos a conversar junto a Cora Gamarnik y María Cabrejas con el querido fotoperiodista Julio Menajowski. Hoy viene Mary Uller para decirnos que todo pasa leyendo. Hoy vienen María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi para contarnos artilugios digitales, tecnologías, derechos y vida cotidiana. ¿A qué vinimos? A hacer un programa de radio. Y la radio es silencios, sonidos, palabras y música. Bueno, ¿qué pasó con el aire? Cosas de fantasmas. Parece que hoy más temprano alguien dijo al aire en esta radio que ojalá no se corte la luz. Estaban hablando de un personaje nefasto. Van a tener que ir a buscar a Radio Cat, quienes tengan mucha curiosidad de quién estaban hablando cuando a alguien se le ocurrió decir espero que no se corte la luz. Bueno, se cortó la luz. Gracias por todos los mensajes que fueron llegando para avisar que a qué vinimos no estaba al aire, que FM La Tribu no estaba al aire. En las otras radios de todo el país que sintonizan este programa y que lo están pasando al aire ahora mismo, les pedimos 1000 disculpas. Ojalá estén todavía por ahí y recuperen la señal. Como dijimos hace un ratito, esto es A qué vinimos y el programa de hoy es una conversación con nuestro querido amigo, el fotoperiodista Julio Menajowski, y arrancamos de esta manera. ¿A qué vinimos? Aquí estamos con la conducción de Cora Gamarnik, María Cabrejas y Ernesto Lamas, en este programa que nos damos el lujo de recibir a gente que admiramos, a referentes,
casi todas y todos del campo de la comunicación y la cultura. Eso es lo que nos propusimos cuando arrancamos con este programa en mayo. Y hoy tenemos por primera vez a un fotógrafo, ¿sí? Han venido periodistas, cineastas, comunicadoras, comunicadores, y hoy tenemos en la mesa de FM La Tribu a Julio Menajoski, que le damos la bienvenida. Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María, Ernesto, Cora. Buenas tardes. Un gusto estar acá, de verdad. Vamos a, como siempre decimos, es una charla distendida, tranquila, sobre un poco tu historia y tu historia profesional, humana y profesional. Y para arrancar, a veces nombramos algún textual, algo que haya dicho que nos parezca importante o representativo, el invitado, y en este caso encontramos este textual tuyo que dice: una cámara es un arma poderosa y peligrosa por lo que uno fotografía, por cómo uno fotografía y también por lo que uno no fotografía. ¿Querés reflexionar acerca de este concepto? Bueno, no sé a título de qué y en qué momento debo haber dicho eso, pero pienso eso exactamente. Sí. La fotografía y los fotógrafos somos ambos ese par, ¿no? Que es inseparable. Somos responsables de dejar testimonio visual de aquello que ha ocurrido, que nosotros hemos sido testigos y que pudimos dejarlo para que siga su camino, ese testimonio, más allá de nuestra voluntad y más allá de nuestras posibilidades de gobernar, cómo esa fotografía va a ser leída, va a ser usada, va a ser resignificada, y de ahí viene lo poderoso y lo peligroso, ¿no? Porque podemos estar orgullosos por haber compuesto una buena imagen, pero si luego no controlamos ni sabemos quién la usa y para qué, en una de esas estamos alimentando un monstruo sin saberlo. Por otro lado, si somos testigos de algo que no advertimos su importancia, no tanto para nosotros en lo individual, sino para lo colectivo, y la cámara está mirando para otro lado y dejamos pasar aquello que realmente era significativo, no estamos cumpliendo con eso que decimos que estamos cumpliendo, ser testigos con cámara. Y eso también es peligroso. En nuestro país hay momentos históricos que de los cuales carecemos imágenes, o por lo menos carecemos de la contundencia en las imágenes que dieran cuenta de la contundencia de los hechos que estaban pasando, y eso le costó muy caro a la sociedad argentina, porque cuánto tardó en incorporarse, en encarnizarse el plan sistemático de desaparición de personas y las características que tuvo el terrorismo que estaba en Argentina. Mucha gente genuinamente decía: sí, yo escuché algo, pero no vi nada. Y los fotógrafos somos en parte responsables de que la gente vea. Claro, es más complejo. No hubo fotógrafos que pusieran la mirada en otro lado, que no quisieran fotografiar lo que estaba pasando. Hubo un plan también para que fuera oculto. El crimen de los desaparecidos solo podía hacerse sin testimonio de ningún tipo. No es culpa de los fotógrafos. Pero a veces ocurre que no ponemos el ojo donde hay que poner. Y por eso creo que esa reflexión, que la dije, vuelvo a decir no sé cuándo, refleja así lo que pienso. No, Ernesto decía que hoy tenemos al primer fotógrafo invitado de nuestro programa. Yo, para ser bien sincera con la audiencia, no estamos entrevistando solo a un fotógrafo, estamos entrevistando a un amigo, y lo voy a hacer desde ahí, y de alguien que conozco mucho y con quien trabajo mucho. Así que en esta clave va a ser nuestra charla, Julito. Y en ese sentido, muchos te conocen como fotógrafo, muchas te conocen tu trayectoria de fotógrafo, pero no saben por ahí tu historia previa a tu vida antes de ser fotógrafa. Y también diría tu vida antes de ser preso político. Entonces, bueno, con todas las precauciones del mundo por no meterme en intimidades que vos no tengas ganas de contar, pero sí, en esta charla que vamos a tener de una hora, me daba ganas de que nos cuentes cómo fue tu vida antes de ser fotógrafo, cómo fue tu vida de militante, cómo fue tu vida incluso en esa época antes de que te hayan detenido, y qué pasó en esa situación. Bueno, primero, no hay nada que no puedas preguntar. Quizás haya cosas que no quiera responder, pero a las preguntas me parece que son siempre pertinentes. A ver, yo nací en un lugar de clase media en ascenso. Mi abuelo vino de Rumania, Moldavia, Ucrania, vaya a saber
cuál era la inscripción territorial en el momento que él se fue, allá por el año 1905 de Rusia. Se escapó del servicio militar. Los cosacos del zar se la cobraban fiero a las aldeas judías de Moldavia, Kishinev, donde viene mi abuelo. Vino con una mano atrás y una adelante. No sé si su proyecto era venir a Sudamérica, yo creo que el proyecto era ir a América y de golpe apareció acá. Un origen muy humilde. Mi viejo con su hermano, mi tío, pusieron un pequeño taller de marroquinería en los fondos de la casita donde estaban mis abuelos, seguramente compartiendo el lugar con el gallinero. Y bueno, en el proceso que se vivió de sustitución de importaciones por la Segunda Guerra Mundial, ese tallercito se convirtió en un taller, ese taller se convirtió en una fábrica. En un momento tenían como 250 personas trabajando en torno a una producción que tenía único destinatario el mercado interno. Bueno, esa fábrica dio de comer a una familia que pudo ascender socialmente, irse a un barrio norte. Mi viejo pudo tener coche, fue el primero de la familia que compró heladera, todas esas cosas, y nos sentíamos parte de una clase media próspera, ¿no es cierto? No rica, pero próspera, donde se podían tener vacaciones y todo eso. Bueno, en algún momento vino el ajuste con esa clase media que se había creído que podía seguir creciendo. El mercado interno ya no empezó a dar lo que daba, sus productos habían quedado desubicados frente a la importación de la economía abierta Martínez de Hoz, y empezamos a sufrir de alguna manera el rigor de la situación. Eso vinculado a una politización rápida y extrema y muy amplia y muy radical en algunos casos que se estaba operando en la juventud argentina, y no solo argentina, latinoamericana y mundial, al calor de la Revolución Cubana, al calor del Mayo francés, al calor de la masacre de Tlatelolco, también con la invasión de las tropas del ejército de Varsovia en Checoslovaquia. Yo me politicé muy rápidamente, tenía hermanos mayores que se iniciaron mucho más rápido que yo en la política, así que yo tenía 15 años, 14 años, y tenía acaloradas discusiones en la escuela secundaria, en donde me fui encontrando con quienes sí pensaban igual que yo, y con hijos de militares y otros que pensaban todo lo contrario, y con eso empezó a abrir un lugar de pertenencia donde empezar a mirar el mundo y empezar a pensar en la posibilidad de intervenir en el curso de su dirección, muy típico de la omnipotencia adolescente y sobre todo de esa juventud que avisoró que estaba en un momento donde ese anhelo de cambiar el mundo de golpe parecía posible, o por lo menos parecía justo y necesario intentarlo. Bueno, mis hermanos mayores, ese clima, mi propio aporte personal seguramente, hizo que en muy poco tiempo yo estuviera enrolado en agrupaciones políticas que fueron variando, como suele hacer en esa época. En un momento fue el PCR, en otro momento fue otra cosa. Bueno, finalmente terminé arribando al Partido Revolucionario de los Trabajadores, por muchas de sus acciones que me parecía que indicaban con mucha pedagogía por dónde pasaba el cambio social y revolucionario que creíamos que la clase obrera en su conjunto iba a acompañar, y había que enrolarse en esa vanguardia para que iniciara un camino, ¿no? Bueno, eso me llevó, primero mi hermano lo encarcelaron en el año 72, era también militante del PRT, yo me sumé a las tareas de solidaridad con familiares y demás. Viví la increíble experiencia de ver a mi hermano preso y condenado por el Camarón, una cámara especial que se gestó para los delitos subversivos, y en menos de un año salir con él prácticamente del brazo en un 25 de mayo de 1973, lo más parecido a lo que lo podíamos imaginar, la toma de la Bastilla, ¿no es cierto?, la toma del Palacio de Invierno. Fue un momento único, la gente agolpada alrededor de la cárcel, dice, salgan afuera o quemamos, bueno, no me acuerdo bien cuál era la consigna, pero se escuchaba desde el pabellón y llegaban las noticias, y en un momento hubo que
hubo uno de los compañeros nuestros tuvo que ir al balcón a decirle a la gente que la garantía era que ellos estuvieran en la calle para que se cumpliera lo que Abal Medina les había llevado, de que el general quería que esa noche mismo salgan los presos, y salió. Y yo me acuerdo que tuve que ir a buscar un colectivo con otros amigos para llevarlo, porque no teníamos nada preparado, no creíamos que eso iba a ser posible. Bueno, ahí se inicia un periodo muy complejo en nuestra historia, que es la llamada primavera camporista, donde a mi juicio tuvimos una política absolutamente equivocada, pero que esa política equivocada y hacía que cada vez se juntara más gente alrededor de una política equivocada. Entonces nos hacía creer nos hacía pensar que no era tan equivocado lo que hacíamos. Los copamientos que se realizaron durante el gobierno democrático fueron un error absoluto, pero costó muchísimo entenderlo y verlo sobre todo en ese momento. Bueno, eso terminó ocurriendo, que luego me metían preso a mí también en una pinza policial estúpida en donde yo no tenía que estar ni por qué estar ahí. No pude explicar mis circunstancias, seguía salto a mi apellido, tenían mis antecedentes adentro. A mí me condenaron por una cosa que no había de la cual no era responsable. El juez se justificó diciendo que no podía dejarme libre, pero me iba a dar la menor de la condena por ese delito. Tuve 3 años, condenado por un delito de 3 años, que hubiera podido salir al año y 8 meses por la libertad condicional, por no tener ningún antecedente. Y bueno, como estaba a disposición del Poder Ejecutivo, estuve 8 años preso. Tenías 23 cuando Tenía 23 años. En Devoto. En Devoto, en La Plata, en Sierra Chica, en Rawson. Ese itinerario lo hicieron el 90% de los presos. Porque era parte de la política de ellos, desarraigarnos, no estar demasiado en un mismo lugar que pudiera dar origen a planes de fuga, todo ese tipo de cosas. Los de Córdoba se movieron un poco menos, los de Coronda más o menos tampoco, pues esto pasaba en todo el país, no era solo Argentina. Bueno, la cuestión que de los 23 años hasta los 32 yo estuve preso dentro de una cárcel, pero desde el 18 de octubre del 1982 hasta septiembre del 83, yo estuve a disposición del Poder Ejecutivo, tanto como cuando estaba en la cárcel, pero me cambiaron las condiciones de la detención. En vez de estar en una cárcel me dijeron que no podía salir de la capital federal y me tenía que presentar una vez por semana en una comisaría. Lo que yo vivía en ese tiempo era muy parecido a la libertad, pero no era la libertad. Entre otras cosas porque mi mujer, en el año 78, se va a Francia, porque yo estando en La Plata en esos años, primero en La Plata éramos como rehenes, así nos habían dicho, en el pabellón donde yo estaba, nos habían dicho que éramos rehenes por si alguien hacía un atentado durante el Mundial. Y de ahí sacaron gente que le dio la libertad, entre comillas, a las 12 de la noche. Le cerraron las puertas del penal para decir usted está en libertad, y en la puerta estaba un grupo de tareas y se lo secuestraron. Cuando la familia iba a pedir diciendo fueron sus propios compañeros que los mataron. Hay divergencia entre ellos y ya había sido varios casos de eso. Yo estaba en ese pabellón. Se hace una denuncia internacional. Sabemos que la lista de todos los que estábamos ahí salió a publicar en el New York Times. Hay un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que recibió la lista por parte de la embajada. Y cuando no pudieron sacar más presos políticos, empezaron a hacer desaparecer a familiares. La madre de Eduardo Anguita, yo estaba con Eduardo Anguita, fue desaparecida. La madre y la hermana de Alberto Elizalde Leal, que también tuvo mucho que ver con el periodismo. Dardo Cabo, Pirles, Giorgadis, Segali, que era que entró como conscripto. Eran muchos los que habían sacado. Tayana también. Estaba Tayana, también estaba en el pabellón 1. Uno estaban los montoneros, en el pabellón 2 estaba el PRT, digamos. Cuando empiezan a hacer desaparecer familiares, le planteó a mi mujer que tenía que irse del país. Dice, mira, podrá no tener padre, pero mucho peor no tener ni padre ni madre. Ella no entendía por qué yo decía eso, pensaba que me iba a dejar solo, que me estaba abandonando, que como mi hijo se iba a criar tan lejos de su padre. Y dije, es la única alternativa que tenemos para... bueno, obviamente entendió, y luego todo el trámite que significó que ella se pudiera ir. No había estructuras clandestinas que pudieran garantizarlo, se fue legalmente, pero no se sabía qué iba a pasar en la frontera.
De hecho, mi madre se quedó con mi hijo y esperando que mi mujer saliera sola, y si mi mujer salía sola y lo pasaba todo bien, recién llevaban a mi hijo. Bueno, no quiero contar tantos detalles porque creo que no viene solamente a esto. La cuestión es que yo en ese año no podía ir a Francia. Hubiera podido romper pero estaba mi hermano preso y mis padres se habían quedado muy mal anímicamente después de todos esos años presos. Si yo me hubiera escapado, cosa que quizás hubiera podido hacer, hubiera caído sobre ellos otra vez una requisa, otra vez. Así que decidí esperar, porque hasta ese momento los que salían en libertad vigilada estaban solo 3 meses y después le dan la libertad total. Bueno, yo no sabía que estaban preparando la autoamnistía, y como contrapartida de la autoamnistía que se daban los militares a sí mismos, estaban preparando una lista muy grande de presos políticos que iban a dar la libertad. 1000 presos políticos dieron la libertad un día, entre los cuales estaba yo, después de estar 1 año en libertad vigilada. Bueno, por esa razón se prolongó tanto mi llegada a Francia. Es decir, que estaba preso de unas rejas invisibles, pero muy poderosas. Justo hay una canción de Los Redondos que dice "Preso en mi ciudad". Ahora bueno, que te escucho, sí, me hiciste acordar a eso. Exactamente. Y la verdad es que ahora vamos a ir a la fotografía, pero se habló menos de los presos políticos. Y vos me dijiste una vez, Julio, es que fue tan tremendo lo otro que pasó, las desapariciones, lo que pasó adentro de los campos clandestinos de detención, los robos de bebés, todo lo que sabemos de los detenidos desaparecidos, las torturas, etcétera, etcétera, que de los presos políticos se hablaba mucho menos porque ustedes sentían que lo que les había pasado era menos grave, entonces les daba hasta pudor poner sus historias de vida, ¿no? Yo muchas veces dije, a mí no me pasó nada. A mí me costó muchísimo entender también lo que me había pasado. Estábamos tan preparados, tan naturalizados, que en nuestro lugar, el lugar común era una muerte temprana, que estar vivo era haber triunfado, y en parte era un triunfo de haber quedado vivo en esa circunstancia, pero de ahí a decir no me pasó nada. Un día que me pude escuchar, le dije, algo tengo que empezar a revisar porque me pasó una aplanadora. A mi hijo le pasó 8 años sin saber cómo era su papá, sabiendo que tenía un papá y que en su cabecita vaya a saber qué pensaba porque yo no estaba con él. Y mi mujer llegó a Francia sin saber hablar el idioma, con un hijo a cuestas. Está bien que estaba mi hermano antes, que le abrió muchas puertas y demás, pero era muy jovencita, tenía 24 años. Y bueno, pasaron un montón de cosas. Ni que hablar lo que te pasó dentro de la cárcel. Bueno. Generar la pregunta. Viva la pregunta. La tribu, la última radio. No confundir. No confundir tiempo con reloj. Tiempo con reloj. FM 88.7. FM La Tribu, la última radio. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. Por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Vamos avanzando un poquito, pero me parecía importante que partamos de esto y que se sepa que cuando llegás a la fotografía venís de esta historia y que con esta historia mirás, fotografiás, etcétera. Y ahí te pregunto cómo fue que te hiciste fotoperiodista, porque a los 23 no eras, ¿no? Antes de entrar a la cárcel. No era, pero ya había anidado la idea, ¿eh? Yo empecé a trabajar, mi contacto con la fotografía fue un atajo para tener plata. 17 años, quería tener mi plata, quería invitar a mi chica, quería hacer mis cosas y no pedir a mis viejos. En esa época, si a los 20 años no te ibas de tu casa, eras un boludo. Y para irse a los 20 años hay que tener un trabajo. Entonces yo empecé muy temprano en ese camino. Y tenía un amigo que trabajaba en una casa de fotografía que se llamaba Foto Ricardo, que es una casa de fotografía de la oligarquía argentina. El tipo hizo su clientela yendo por las grandes estancias
con su bicicleta alemán, judío alemán, venía con la tradición fotográfica de Alemania. Le decía, ¿quiere una foto de su familia acá en la mansión y en la mitad del campo? Decía, sí, venga, pase. Claro, pero esos tipos tenían casa en Buenos Aires, ¿no? Y así se amasó una clientela, yo decía de la guía Peuser, porque yo tenía que ir a sacar fotos a los Perredón, a los Anchorena, a los Salsa. Y bueno, él trabajaba viernes y sábado, o sea, a la noche sacando fotos para Foto Ricardo, y con eso trabajó los días de semana y podía tener lo que hoy sería medio sueldo, ponele. Para un pibe de 17 años que todavía está con las padres, que no tiene que pagar alquiler ni nada, era una buena plata. Y yo dije, yo quiero eso. Así que mi primer acercamiento fue una cuestión utilitaria, ¿no? La foto podía servirme para eso. En mi casa no había cámara fotográfica, pero sí había fotos. Y las fotos eran muy preciadas. Estaban en esa cajita, en esa caja, mis viejos encima habían hecho un álbum, para los eventos importantes había un fotógrafo, pero no había cámara fotográfica. En cambio en la casa de mi tío sí había cámara fotográfica, y él sacaba fotos. Entonces, a mí me ha picado eso. Pero capaz no sea tan casual que yo haya decidido hacer plata con la fotografía, porque se daban dos cosas al mismo tiempo. Un interés por la fotografía que no podía definir por qué, ¿no? Y una posibilidad de hacerme unos pesos. Bueno, la cuestión de que sacar fotos los viernes y los sábados en los casamientos, en las fiestas de otros, en algún momento empieza a ser un poco aburrido. Sobre todo porque era la hora y el día donde mis amigos se juntaban, y que yo tenía la novia para que le podía pagar, podía invitarla a comer, pero no lo podía ir con ella un sábado a un lugar. Entonces, anda a comer, pero come con otro. Bueno, y ahí me empezó a picar la idea de hacer otras cosas con la fotografía. Por supuesto, como ya estaba politizado y militando, claramente aparecía que la fotografía podía ser otra cosa. Pero no era una época donde los libros y las revistas de fotografía parecían tan a la mano como están ahora, para entender que podía ser una herramienta, la posibilidad de hacer un discurso. Yo no sabía lo que era un ensayo fotográfico, ni había visto lo que era un ensayo. Yo veía fotos hermosas de situaciones que generalmente estaban lejos de mí, porque eran fotos de Europa o de Norteamérica, pero empecé a ver que había otra cosa que podía hacer. Bueno, eso me fue llevando a que en uno de los clientes que yo le saqué fotos, ahí para Foto Ricardo, trabajaba, era el dueño de la revista El Diners, del Diners Club, la tarjeta de crédito, que fue la primera tarjeta de crédito en Argentina. Tenía una revista, House Organ, para sus asociados. Y bueno, necesitaba fotógrafo, le dije que yo podía hacer, vamos. Bueno, había que hacer fotos para una revista, para un número había que hacer comida italiana. Entonces tenía que ir a restaurantes italianos, que en esa época te daban una tarjetita firmada para venir acompañado con quien quiera. Una gran cosa para hacer ese tipo de trabajo también. La foto de la comida china. Te la pasabas comiendo. Sí. Pero yo ahí sentí por primera vez lo que significaba tener una foto publicada, ¿no? Es decir, eso de sacar varias fotos de algo, elegirla. Primero es un objeto que está en mi casa, yo lo miro, se lo llevo al tipo, y una semana más tarde que yo está en una página, y mucha gente la ve sin que yo sepa quiénes son y qué sé yo. ¿Y ya existía el crédito bajo la foto? Que no bajo la foto exactamente, no, pero sí en el staff. En el staff. Sí, bueno, también ese era otra cosa. Ver tu nombre ahí, claro, ¿no? Como autor. Claro. Bueno, luego hice fotografías para la época en que mi hermano estaba preso y demás. Estaba la revista Nuevo Hombre, estaban muchas otras revistas, colaboraba muy eventualmente con alguna cosa, no porque yo no quisiera colaborar más, sino porque no había un lugar para el fotógrafo específicamente, pero ante algunas situaciones yo tenía fotografía y se aprovechaban y se publicaban. Cuando yo empiezo a militar mucho más comprometidamente, ahí es como que dejo la fotografía temporalmente, hasta que finalmente termino en la cárcel, y en la cárcel las horas son largas, los días pasan lentos, y durante mucho tiempo teníamos revistas que llegaban a nuestras manos, y las revistas, a medida que los últimos olores y colores de la calle quedaban cada vez más lejos en los recuerdos, la fotografía era la manera de recrear aquello que yo había perdido, pero que también anhelaba recuperar. Y estaba en la fotito ese proceso, ¿no? De lo que la fotografía produce, de cómo la fotografía
puede ser usada, cómo uno se puede servir de una fotografía. Y la fotografía a veces era el motivo. Yo, mirá, está en la esquina donde nosotros, esto está cerca de mi casa. Bueno, eso ¿Te traía un poco del mundo exterior? Claro. Cuando me di cuenta que cuando el proceso político avanzaba hacia un punto y pensamos que, bueno, capaz que salimos vivos, hay que pensar a qué me voy a dedicar. Yo hasta ese momento sabía muy pocas cosas de haber hecho. No sabía lo que era pagar una factura, no sabía lo que era tener una prepaga, tener una obra social, no había firmado un cheque en mi vida, claro, no había tocado todo eso. Y había que pensar en un trabajo. Yo lo único que sé hacer es fotografía y la verdad me gustaría volver a hacerlo. A todo esto, uno de mis grandes amigos de infancia, adolescencia, esos grandes amigos que se hace uno cuando es chico, sigue siendo amigo mío después de 50, casi 60 años, quiero decir, yo le había enseñado fotografía a él. Él quería ser poeta, ¿no? Y yo soñaba con ser director de cine. Yo era de los que melancólicos que iban al cine Los Reyes, al cine Arte, al Lusoir, y yo quería ser Jean-Claude Godard, quería hacer eso. Obviamente eso quedaba muy lejos, fui fotógrafo. Y mi amigo, que siguió escribiendo poesía, terminó siendo fotógrafo. Él fue fotógrafo del diario Noticias, mientras yo estaba preso. Y cuando se fue exiliado, porque ya no daba más la situación, en España va como fotógrafo de la agencia Gama, una agencia muy importante en Europa de esos años, y luego fue el director de Cambio 16, la revista española de la transición. Nombrémoslo, ¿no? Víctor Steinberg, exactamente. Y bueno, cuando yo salgo, una de las cosas era conectarme con Víctor, pero porque era mi amigo, ¿no? Y apenas él sabe que yo estoy en libertad y que no salí tan tonto, con su ex mujer con la que ex exilió, me manda un bolso de fotografía, con 2 cámaras, con 5 lentes, lo que yo no podía aspirar a tener, porque en ese momento tenía una Nikon, 2 Nikon, 5 lentes. Bueno, él me dio su equipo personal, porque él dice, a mí ahora el diario me da lo que yo quiero, me da su equipo personal, y él no me preguntó si yo quería ser fotógrafo, qué iba a hacer, él me mandó eso. Y yo dije, bueno, ya está, es esto. Luego él vino a Argentina, fue muy emocionante. Gracias, Víctor, gracias, Víctor. Por supuesto. No hay día que no me acuerde de esto. Sí, además a Víctor tenemos que decir, lo conocemos, lo queremos, lo hemos entrevistado, ¿no? No hay día que yo no recuerde esto. Y no hay vez que no tenga oportunidad de agradecérselo una vez más. Él vino a Argentina y hizo algo más importante, o tan importante como Argentina. Me presentó a 2 o 3 personas con puestos muy encumbrantes en importantes editoriales, y me dice, todo lo que vos hagas por Julio lo estás haciendo por mí, y la gente que le debía cosas a él, y me dijo, ¿qué necesitas? Yo estoy yéndome a Francia en poco tiempo, necesito experimentar, necesito formarme, necesito saber cómo se encara una nota, ya hablando periodísticamente, y me permitió hacer una práctica. Se inventó una historia, ridícula, pero se inventó una historia, en la cual yo acompañaba a afamados fotógrafos para ver cómo laburaban ellos. Yo podía sacar fotos, pero sabía que mis fotos no se podían publicar, para no generar ninguna situación de competencia y yo pudiera seguir yendo con ellos. Y la verdad que para mí fue un aprendizaje enorme, porque pude ver todo el proceso, desde el pedido, dice, andá a sacar fotos a Graciela Alfano, que está no sé con quién, ir a la casa de Graciela Alfano, ver qué hizo con Graciela Alfano, decirle a Graciela Alfano, ponete acá, andate allá, no, eso no, ver sacar la foto, ver toda la foto y ver cuál se eligió. Es un aprendizaje, claro, rapidísimo. Pero ocurrió otro loco que sacaba una revista para la hinchada independiente, porque era para la hinchada independiente, se llama Doble Visera, porque tiene doble visera la cancha independiente. Y los sponsors de esa revista era el peluquero, el almacén, un abogado que hace jubilaciones, nada, plata nada. Pero me dio la oportunidad de poder gestionar la credencial de Argra, con lo cual yo podía entrar a sacar fotos a los partidos. Y estoy sacando una foto en el partido de Estudiantes y Independiente, que se jugaba la final de una copa que ya no me acuerdo cuál era, la cuestión que gana Estudiantes en la cancha de Independiente, y cuando quieren hacer la vuelta olímpica,
empieza a haber una lluvia de... No, primero entran los hinchas de Estudiantes a quitarle la ropa a los jugadores. Luego empezaron la policía a reprimir. Luego los hinchas de Independiente empezaron a tirar piedras. Yo todavía tenía algo de agarofobia. ¿Por qué? Porque yo estuve 8 años en una celda pequeña y en 3 meses estaba en una cancha... En casa de Graciela Alfano primero y después la cancha después. En un descalabro que yo no sabía qué hacer, y cuando vi que todos los jugadores de Estudiantes se mandaban al vestuario, yo fui con ellos. Claro, cuando ellos se fueron a ducharse, yo dije, ¿y ahora qué hago acá? Qué estúpido, digo yo. Y veo que todos los fotógrafos estaban en el medio, ¿no? Estaban en el medio para protegerse de las piedras. Ahí las piedras no llegaban. Cuando yo quiero salir del vestuario, que estaba como para abajo, está abajo de la grada, una piedra me cae en el dedo donde empieza a salir sangre, y yo dije, yo acá no puedo salir. Y entonces empiezo a ver la cancha a nivel de los ojos, de mis ojos. Digo estos detalles porque son importantes. Estaba a nivel de un coso, viendo cómo caía, y lo veo a un jugador que está en slip, con los brazos en jarra, como se dice, diciendo en la cancha, loco, ¿qué están haciendo? ¿Qué tengo la culpa? Yo gané un partido. Y yo lo tengo ahí, estaba para mí solo. Y entró a sacar fotos de un lugar que no había, nadie estaba ahí. Ese jugador es Sabela. No, mirá. Y un fotón, creo que la mejor foto, producto de una equivocación y de una torpeza, ¿no? Haberme metido en los vestuarios. Bueno, yo ni revelo el rollo porque esa revista salía al otro día estoy en la editorial, que es la editorial Perfil, donde yo estaba haciendo esa práctica, y escucho que el jefe de fotografía dice, che, ayer hubo un muerto en la cancha. Yo no sabía. ¿Alguien tiene fotos de los disturbios que hubo en la cancha? Y el único que te la tenía era yo. Yo agarré y le dije, mira, yo tengo, pero me parece que no puedo darla porque... No, esto sí porque no lo tiene nadie. Y entonces le di el rollo. No lo había revelado. Y me voy a hacer una nota con otro. Y cuando vuelvo, veo que todos están alrededor de una mesa, viendo increíble la foto. Y digo, ¿qué están mirando? Era esa foto. ¿Te la publicaron? A doble página en una revista que se llamó Perfil, que duró muy poco tiempo. Era del tamaño como la revista Caras ahora. Era una especie de medio Playboy, medio Life, medio Parimatch. Duró muy poco tiempo, pero fue mi primera foto, ahora ya sí como periodista, a doble página, que es realmente una foto muy impresionante, y con el crédito en la foto, ¿no? En el lugar indicado, en el momento justo, ¿no? Exactamente. Viene bien esa frase. Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Te escucho, Julio, y nosotros fundamos esta radio porque nos queríamos sentir parte de un cambio social desde la comunicación, y dijimos, bueno, hace falta crear medios propios, medio alternativo, medio comunitario, y en eso está La Tribu desde hace 37 años al aire, con distintos colectivos que la gestionan, y pienso, si vos pensaste que desde la fotografía también se puede contribuir a un cambio social o acompañar a un movimiento que intente democratizar la comunicación, por ejemplo, aunque sea quizás un oficio más individual, ¿no? Porque es una mirada de una persona la que después se termina plasmando en una imagen. Bueno, sí, a mí me parece que eso apareció, no puedo decir en qué momento, pero hay que entender también que en esos años se gestó un gran acontecimiento que tiene que ver con la fotografía argentina. Cora, que lo ha estudiado especialmente, que fueron las muestras colectivas que se hicieron todavía en plena dictadura. La primera fue incluso antes de Malvinas y la segunda fue después de Malvinas. Yo esa segunda la fui a ver en el Salón de la OEA y me di cuenta de la potencia que tenía la fotografía, porque yo venía de estar preso y yo veía en un lugar tan acreditado como es el Salón de la OEA
una muestra de los reporteros gráficos argentinos, y era el único lugar donde se podían ver fotografías que no se veían en ningún otro lado. Las madres de Plaza de Mayo, la miseria, las colas para pedir trabajo, los primeros comedores populares que aparecen en Argentina. Y eso tenía que ver con mi adscripción política, con mi modo de pararme en el mundo. Tenía la cámara en la mano y era por ahí. Lo que no era sencillo es saber dónde y cómo. Todavía no había muchas publicaciones en el año 83, que yo recién estaba El Porteño. No había muchas publicaciones donde ir a juntarse. A mí me engancho con eso y justamente con propuestas que venían a abrir nuevos espacios de comunicación fue con relanzamiento de la revista Crisis, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Vicente Citolema, y el director de arte ni más ni menos que Oscar Esmoje. Y había ahí un staff increíble. Osvaldo Soriano colaboraba muy intensamente, Bocanera, Juan Carlos, tengo un montón de nombres Claudia Pasquini. Bueno, ahí conocí periodistas de fuste que todos estaban en esta idea de abrir nuevos espacios. Muchos de ellos luego fueron a Página 12, y de hecho lo que ocurrió es que yo siempre trabajé, salvo un muy breve periodo en la editorial Perfil, no en medios alternativos porque no lo eran, pero sí medios que planteaban nuevas formas de comunicación, nuevos sentidos de la comunicación. El Diario Sur, El Periodista de Buenos Aires, la revista Humor, colaboré con muchas otras revistas, muchas veces ad honorem, otras veces con alguna remuneración. Bueno, luego fui 8 años corresponsal del diario La Capital de Rosario, pero eso era puro trabajo, digamos, ahí no se canalizaba ninguna otra cosa, pero sí, claro. Julio, sí. Vos tuviste ese, digamos, paréntesis, ¿no?, de lo que podías llegar a ver, a vivir, que era estar adentro de una cárcel, pero después además llegás, cuando volvés del exilio, en lo que llamamos el periodo de la primavera alfonsinista, ¿no? Uh-huh. Con lo que eran manifestaciones en las calles, la lucha por los derechos humanos, las manifestaciones, las madres. Bueno, ¿cómo fue poder fotografiar ese periodo que algunos llaman de transición, otros llamamos de postdictadura? ¿Cómo fue poder fotografiar esos 80? A ver, yo me voy en septiembre del 83 y cuando yo me fui todavía ganaba Luder las elecciones, ¿no? Que había prometido o había anunciado que no iba a cuestionar la autoamnistía. Estando en París me entero del triunfo de Alfonsín y hay muy poco tiempo la constitución de la CONADEP, el inicio de las acciones que luego se dan a los tribunales militares y luego y yo todo eso lo veía como un razonamiento absoluto. Ya esto está pasando en Argentina, junto con otras cosas, ¿no? Con el destape, con un montón de cuestiones. Y para mí era una construcción imaginaria, como esa Argentina que todavía estaba con el olor a milico cuando yo me fui a que hay juicios. El juicio a la Junta. El juicio a la Junta. Yo colaboraba con la editorial Perfil desde París, y me llegaban el diario El Juicio, que lo editaba. Yo no podía creer lo que eso estaba ocurriendo. No podía ajustar. Yo tuve 2 años en París, nada, del 83 al 85. Cuando vuelvo, lo primero que tenía era una sed de calle y de vivir todo eso, y fue medio una borrachera, porque ir a las movilizaciones de los 24 de marzo o bueno, ni hablar cuando fue Semana Santa. Claro. Pero mi primera experiencia fuerte fue cuando hubo dos experiencias muy fuertes. Una, cuando se estaban produciendo los juicios que los mismos militares estaban haciendo a los altos mandos que comandaron la guerra de Malvinas. Galtieri, Lamidoso, Anaya, Astiz, que se hacía en el primer cuerpo de ejército. Yo logré una acreditación de un diario francés, que al final nunca le mandé las fotos, y pude entrar. Y de golpe lo veo a Astiz.
y veo que el tipo me mira, y yo agarro y le saco una foto, el tipo me está mirando a cámara. Sí, tremenda esa foto, la tengo acá en mi retina. Claro, y yo digo, ¿cómo se ablandaron las fronteras, no? Entre esa cárcel tan dura, con esas paredes tan gruesas, de golpe lo tengo ahí a tiro de una foto. Vamos a usar una metáfora, ¿no? Sí. Y la segunda fue cuando se leyó la sentencia en el primer juicio de las juntas, donde yo no estaba acreditado para entrar, y me quedé con un grupo de familiares escuchando con una radio, ¿no es cierto? Y ahí saqué las reacciones que tuvieron los familiares cuando escuchaban que era condenado y el otro que era absuelto. Bueno, esa foto muchos años más tarde la desempolvé por motivos que no eran personales, porque yo me había olvidado de esa foto, y luego terminó siendo la última imagen que aparece en la película 1985, la de Mitre. Una de las fotos más hermosas del juicio a la Junta. Y a partir de ahí esa foto empezó a dar vuelta, y me acuerdo que lo que a mí más me llamaba la atención era que los colectivos seguían andando, que la gente iba haciendo sus compras, y que era un grupo muy pequeño el que estaba viviendo un acontecimiento que a mí no me había duda que era de una envergadura gigantesca, y no había relación con esa sociedad que todavía no había tomado conciencia de lo que realmente le había pasado a todo nuestro país. Julio, nosotros que decíamos qué bueno, tenemos una hora larga de charla para hablar de todo, se va pasando el tiempo porque es impresionante la conversación, y obviamente no vamos a poder conversar de todo lo que queríamos, será otra entrevista otro día para una segunda parte, y yo quiero decir que vos tuviste como múltiples vidas vinculadas no solo a la fotografía, sino por todo lo que estás contando, pero vamos a ver dentro entonces de los caminos posibles por donde nos vamos, porque además de ser fotoperiodista, sos docente, y fuiste docente de muchas instancias, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la UNICEN, en TEA, en la Universidad de Palermo, hoy sos docente también en Argra Escuela, por ahí podemos ir también de lo que es ser, ¿no?, un docente en el área del fotoperiodismo, también podríamos ir por todo tu trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria, y lo que hicieron ahí. Sobre todo me interesaría a mí que recuperemos la historia de las búsquedas en el diario, en el archivo de la jornada, de todo lo que fue la lucha entre Leu, pero no queremos que nos quede afuera también, aunque sea un poquito, conversar de lo que fue haber fotografiado el atentado a la AMIA. Uh-huh. Ese 18 de julio de 1994 a la mañana vos estabas yendo a otro lado, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito cómo fue? Voy a tratar de hacerlo más sintético. Yo estaba sacando fotos en una cola de una oficina de colocación donde, como ahora, sale el aviso para un puesto y se armaba una fila de gente que iba. Yo estaba sacando eso cuando de golpe siento que se mueve el piso, escucho una tremenda explosión, escucho vidrios que caen. Bueno, la cuestión que en 15 minutos después de eso estaba en Pasteur al 600. Yo venía por la calle Tucumán, veía que había destrozos, videos rotas, gente media bombada, ambulancias que pasaban, pero cuando yo doblo a la izquierda para entrar en Pasteur, entré en el Líbano, entré en Gaza. Hoy, en otro momento pudo haber sido Kosovo. Yo sentí que entraba a otro país, entraba a otra situación. La situación me desbordó por completamente. Yo siempre digo, ¿no? Si a mí me mandan ahora, en este mismo momento, me dicen, agarra tu cámara que hay un incendio en la Boca, y yo tengo que viajar en taxi o en subte, en colectivo, tengo 10 minutos para hacerme la idea de algo y preparar mi cámara y decir, voy por acá, voy por allá, cómo está la luz, que yo. Pero cuando yo di vuelta ahí en Pasteur, no sabía lo que tenía frente a mis ojos, ni siquiera sabía cómo había que fotografiar eso. Y había 100 metros para elegir cualquier lugar para poder sacar fotos. Y yo siempre le digo a mis alumnos, no hay que sacar fotos como una mariposa, como si uno fuera una mariposa, que va de una florcita, toma algo, después va a otro. No, hay que ir a la florcita, quedarse con la florcita, conocer la florcita y tratar de sacarle todo el jugo a la florcita. Las otras flores quedarán para otro día. Bueno, yo hice todo lo contrario de lo que siempre enseñé. No podía hacer otra cosa.
Yo veo mi plancha de diapositivas, porque encima saqué diapositivas ese día, y me di cuenta que hice todo lo contrario de lo que normalmente yo siempre digo que se tiene que hacer. Lo cierto es que ese azoramiento que yo tuve, ese desbordamiento que tuvo la situación, finalmente fue a favor, porque no está la mirada de alguien que especula. No había nadie que especular ese día, esto es mejor que aquello. Simplemente yo estaba buscando, las fotos entraban a mi cámara como quien se atora con algo y no sabe qué puede estar. Bueno, pero a mí me había quedado la sensación de que yo había perdido una oportunidad, que habiendo siendo uno de los primeros, que yo no fui el primero, quiero aclararlo públicamente, porque muchas veces me presentan como el primero, no fui el primero, había otros, pero entraron por Tucumán, por Viamonte, yo entré por Tucumán, por ahí sí fui el primero. Y yo siempre me quedé con la idea de que esas fotos acariciaron el drama, pasaron por afuera, por arriba, porque claro, cuando uno empieza a ver la cantidad de muertos y la cantidad de historias que hay ahí, yo dije, yo estuve ahí y no tengo nada de esto. Si alguien me pide una foto, no tengo nada. Bueno, la moneda se da vuelta, porque yo a la AMIA, como otras instituciones, le dimos fotos para que las usen. Generalmente no cobraba yo ese tipo de colaboraciones. En medios comerciales que hacen dinero con la venta de diarios, por supuesto que sí. Pero ellos tenían todas mis fotos. 25 años más tarde, me llama Elio Kapsuk, que es el curador de arte, el director de arte y producción de AMIA, que es el que se encarga de todos los aniversarios, hacer piezas artísticas y demás. Me propone hacer una muestra con todas mis fotos de AMIA ese día. Y me dicen, pero no las 4 o 5 que siempre usamos, con todas. Y yo le empecé a decir, mira, Elio, me parece que mi foto ya está. Ya la vio todo el mundo, ya no dicen nada. Volver a poner fotos de escombros, ¿a quién le va a servir? No se diferencia en esa foto de cualquier lugar similar. Me dice, no, para un poquito, no me dejaste terminar. Quiero que esas fotos estén junto con retratos sacados ahora, de gente que estuvo ese día, de sobrevivientes, de gente que ayudó, de historias que se gestaron en torno a esa desgracia, gente que cambió sus vidas por haber estado ese día ahí. Y eso a mí me dijo, esto me permite terminar aquello que hace 25 años no pude hacer. Bueno, se hizo una muestra, tuvo mucho apoyo, el apoyo que tiene que tener alguien con un material valioso, creo que mi material lo era, y se hizo una muestra que se expuso en la Embajada Argentina, en el Salón Argentino en la Embajada Argentina en París, y en el Consulado Argentino en Nueva York, y en una sala del Centro Cultural Kirchner. Porque entre otras cosas, la foto de tapa del día 19 fue una foto mía, cuando yo no trabajaba en Clarín. Clarín tenía como 42 fotógrafos en esa época trabajando, y muchos de ellos estuvieron ahí. Pero esa casualidad, ese momento no buscado, no ansiado, de ser primero frente a otros, le daba un plus a esa fotografía que los otros no tenían. Es decir, que la vida de un fotógrafo es muy azarosa. La foto, cuando Cartier-Bresson dice las fotos las hace el azar, el fotógrafo lo único que tiene que hacer es estar dispuesto, yo creo que es una de las mejores definiciones para decir cómo tiene que ser un fotógrafo. A mí el azar me puso en un lugar y estaba dispuesto a que mi cámara sirviera para algo. Y yo, sin saberlo, me llevó a un lugar que tampoco había pensado. Dijiste que antes de los 20 empezaste a hacer fotos para poder vivir y irte de tu casa, invitar a tu novia a comer algo. Después dijiste que en la cárcel las fotos te ayudaron para recordar las calles y los olores, ¿no? Y también de alguna manera te salvó la vida poder seguir conectado de esa manera a partir de las fotos. Después volviste a decir que las fotos te permitieron trabajar y vivir de tu trabajo. Y ahora te escucho y pienso que con tus fotos transformaste la vida de mucha gente también, ¿no? Hablando de la vida y las fotos. Me gustaría que sea así. Uno siempre tiene dudas. Yo tengo una anécdota en relación a AMIA que también da cuenta de la vida del fotógrafo. Yo en la foto que salió en la portada de AMIA, de Clarín, es un muchacho que está en una camilla, que se ve que la cabeza así está como volcada,
hay un adolescente y un adolescente de los costados llevando la camilla. Del otro lado hay un bombero y como segundo plano está todo los escombros de la AMIA. La foto es buena, no voy a decir que no. Pero esa foto, Clarín la repetía cada vez que había que hablar del 18 de julio, usaba esa foto porque yo se la había vendido en exclusividad. Entonces esa foto tenía un valor que por ahí era solo de Clarín. Y algunas veces yo me pregunté, ¿quién es el que está en la camilla? ¿Qué pensará el tipo ese? Si está vivo, ¿le gustará el aparecer todo el tiempo ahí en esa condición? ¿Y si está muerto? ¿Qué dirán sus familiares? Que cada vez le ponen la foto de su familiar muerto. Bueno, cuando se hizo esta muestra a los 25 años de AMIA, una de las historias que se contó fue la mía con esa foto. Para eso se hizo una convocatoria de que quienes estén en esta fotografía o conozcan, por favor comuníquense con AMIA porque queremos hacer una acción artística. Y apareció la hermana del que estaba en la camilla, Lía Parson. Y ahí yo supe que quien estaba en la camilla había muerto y se llamaba Germán Parson. Era escenógrafo, era artista, era artista plástico, vivía en el primer piso justo enfrente a la AMIA. Él salía del baño y él le agarró la onda expansiva y lo mató ahí el departamento quedó hecho un desastre, él estaba intacto. Y fue uno de los primeros cuerpos que se rescataron. Entonces yo cuando la conozco a Lía ese día, que me fotografió un compañero, fue la única foto que no era mía pero no la saqué yo, le dije, Lía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, me dice, ¿qué te hizo esa foto? Me dice, ¿cómo que me hizo? Y sí, ¿qué te hizo cuando vos la viste por primera vez, cuando lo volviste a ver muchas veces, la estás viendo ahora nuevamente, a tus amigos, a tu familia? Y se quedó un rato pensando, dice, a mí esa foto me ayudó muchísimo. Y yo, a ver, decime por qué. Imagínate, si yo no hubiera visto esa foto, hubiera pensado que mi hermano hubiera corrido la misma suerte de muchos que quedaron abajo de los escombros. Y me di cuenta a través de esa foto que aún muerto hubo gente que cuidó de mi hermano. Y eso a mí me deja muy tranquila. Caray, dije yo. Nunca sabemos a qué hacen nuestras fotos, Ernesto. Nunca sabemos. A veces matamos, a veces herimos, a veces salvamos vidas, a veces dignificamos causas. La verdad que no lo sabemos. Ojalá supiera si más de una foto como esa, en ese caso, le hizo bien a alguien y se sirvió para algo. Estamos en una conversación preciosa con Julio Menajoski. Por primera vez desde que hacemos este programa estoy pensando, vamos a seguir el año que viene para poder invitar a alguna gente a seguir conversando. Y Julio, te aseguro que te vamos a molestar para que siga esta conversación en este programa que se llama ¿A qué vinimos? Y continúa de esta manera. Bueno, ¿cómo no emocionarse con Palabras para Julia? Contanos por qué la elegiste. Bueno, la verdad que yo escucho bastante música y no soy tan melancólico en mis consumos, pero cuando me propusieron que pensara en una canción, en un tema, y sabiendo que se iba a hablar un poquito de estos temas que estuvimos charlando, me anticiparon un poquito generalmente, dije, ¿qué acompaña esto? Y la verdad que Palabras para Julia me acompañó en distintas circunstancias de mi vida. La primera es que yo la escuché en los años 70, y creo que mi actual mujer, que durante mucho tiempo fue mi novia y lo sigue siendo, estamos tratando de que no salir de ese estado. Yo no sé si la conquisté con Palabras para Julia, pero sí la impresioné con que yo escuchaba un tipo que musicalizaba poemas y era Palabras para Julia como podía ser Don Dinero, como podía ser la canción es la poesía es un arma cargada de futuro. Yo estaba ahí metido en toda esa entonces para mí también tuvo me recuerda ese momento. Luego por la letra en sí, ¿no? Cómo poder hablarle a una hija o un hijo de la manera en que lo puede hacer Goiti solo, ¿no? Encima enriquecido por Paco Ibáñez. Pero Palabras para Julia apareció tiempo más tarde en la cárcel, donde muchos de nosotros teníamos hijos muy lejos y no los podíamos ver y le escribíamos por carta. Y entonces Palabras para Julia, queríamos nosotros escribir como él,
Es decirle la vida es bella, ya verás, cuando uno está preso, tendrás amigos, tendrás amor, querrás no haber nacido. Todo eso nos pasaba, y resignificado por donde estábamos. Bueno, salimos de la cárcel, viajamos a Francia, trabajo para la revista Humor, y uno de los entrevistados que tuve que hacer fue a Paco Ibáñez, en donde lo conocí a él y a su hermano, un anarquista hermosísimo, en un taller, y por supuesto que le saqué fotos en el taller y demás, y le hablé de él. Bueno, charlamos un rato. El fotógrafo, el periodista tiene a veces esas posibilidades. Bueno, él en ese momento estaba con un proyecto de una carpa cultural que nunca salió, pero me contó mucho de eso. Volvimos a Argentina, nos hicimos fotógrafos, voy a trabajar al Archivo Nacional de la Memoria en la ex-ESMA, y en el Conti, que es el Centro Cultural de la Memoria, nos visita Paco Ibáñez, ¿no? Entonces yo estoy ahí, por supuesto, le saqué fotos, y después cuando termine todo le voy a ir a hablar, y en un momento dice Paco Ibáñez, bueno, voy a tocar un tema que para mí es muy importante, pero sobre todo porque me han dicho que este tema se cantaba en los campos de concentración, ¿no? Y ahí en la ESMA, en la voz de él, voy a escuchar Palabras para Julia. Bueno, lo que pasó por el cuerpo no te puedo dar una idea, ¿no? Entonces, atrás del fondo dice, lo escuchamos en el Vesubio, lo escuchamos en la ESMA, y yo grité, lo escuchamos en Rawson. No sé, creo que habrá sido un regalo para él también, pero para nosotros también un agradecimiento de que eso nos pudo acompañar. Después la escuché por Liliana Herrero, y por supuesto otro quiebre importante. No sé si es el tema que yo escucharía hoy a la tarde, un día medio nublado, y creo que no se lo pasé a mis hijos porque los redondos se llevaron todo, pero esa música me acompañó hoy, también me hace pensar en un artista, ¿no? Cuando vos me preguntabas hace un ratito si mi foto le pudieron haber ayudado a mucha gente. Yo sé lo que hizo Paco Ibáñez con ese tema, y ojalá alguna vez quienes se dediquen a la comunicación tengan la posibilidad de saber qué le hace a la gente que se lo merece, ¿no? Por eso lo elegí. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa y siempre hacemos una última pregunta que tiene que ver con el nombre del programa. Un poco creo que la fuiste contestando a lo largo de todo lo que nos contaste, pero específicamente, Julito, ¿a qué vinimos? Bueno, voy a hacer una gambeta. Estamos en pleno mundial. Yo te voy a contar a qué no vinimos, porque la verdad que yo no sabría qué contestar. Uno es producto de las circunstancias y no de elecciones libres. Así que no sabría yo si en las circunstancias que me tocaron en la vida yo hubiera podido decir a qué vinimos. Yo sé a lo que no vine, que también marcan mucho de mis elecciones. Yo no vine a quedarme quieto. Yo vine a gozar de mis zonas de confort, pero cuando estoy en mi zona de confort empiezo a transformarla. Me ahogo en que las cosas queden como están. Puedo decir, y creo que en algunos momentos de mi vida me comprometí con esto, de que no vine a aceptar las injusticias, a que haya gente con hambre, a que lo único que puede hacer uno es darle un billete a alguien que pide plata en el subte, y creo que pude dar testimonio de eso. No vine a quedarme quieto cuando mataron a José Luis Cabezas y me involucré en la Asociación de Reporteros Gráficos. Estuve en su comisión directiva y no me quedé, y no vine tampoco a aceptar que en nombre de ciertos negocios que hicieran lícitos, por otra parte de muchos escuelas de fotografía, además que el fotoperiodismo se había puesto de moda y que la Asociación de Reporteros Gráficos no abriera un espacio propio de formación, y tuve el honor, la suerte, la posibilidad de plasmar una escuela que hace poco cumplió 20 años y sigue andando. Yo sé a esas cosas a las que puedo decir que traté de hacer. Por supuesto que en el debe y en el haber uno siente que hizo muy poco, y seguramente muy poco, pero también sé que nunca lo que quise hacer, lo que pude hacer, no lo hice solo. Mis frustraciones son colectivas también.
mis derrotas son colectivas, no son personales. Y si alguna cosa hicimos tampoco fue porque yo estuve solo frente a eso, sino porque hubo gente al lado que junto conmigo, junto con otro, estuvimos, y supongo yo que estaremos, porque si hasta acá llegamos así, ¿para qué vamos a cambiar ahora, ¿no? Con 75 años? Gracias, Julio. Bueno, vinimos a emocionarnos, a pasar una tarde preciosa, a conversar con Julio Menajowski, que nos deja un programa hermoso y que esperamos que del otro lado hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros.